Eso es para contratos, ¿sí? Para contratos. Ahora de maltrato, pues Nati, ¿eh? Maltratos, bueno, eso le daré, ¿no? De mi manager. Ya me cansé de tanta hipocresía. Ya me cansé de tanta hipocresía. Si quieres marcha. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos otra invitada, Nati del Perú. ¿Cómo estás, Nati? Tu saludo para Creagen. ¿Qué tal, señor Huaraca? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos felices y contentas de que nos den la oportunidad, los nuevos valores. Con mucho gusto, tu amiga Nati del Perú para todos ustedes. Qué bueno, Nati. A ver, Nati, cuéntanos, ¿de qué parte es Nati del Perú? Bueno, yo soy de mi natal, La Libertad, Trujillo, de allá de la provincia de Patás. Mira tú, qué bien. A ver, dime, ¿qué tiempo ya estás cantando esto de la música? Pues ya llevo unos 6 años, más de la pandemia que nos atrasó un tiempo, ¿no? Mira tú, ¿tendrás alguna producción de por medio? No tanto, pero ahí vamos luchándola día a día. Qué bien. A ver, Nati, quiero escuchar un pedacito, una canción a capela. Pues podría ser, ¿qué canción podría ser? Claro, recién esta primicia que hemos grabado, Tu Hipocresía. Ya me cansé de tanta hipocresía. Ya me cansé de tanta hipocresía. Si quieres, márchate, yo ya no te detengo. Si quieres, lárgate, hazlo de una vez. ¡Wow! ¡Qué lindo tema! Dime, ¿esa es tu composición tuya o de quién es ese tema? Sí, es mi inspiración. Mira, tú eres cantautora, Nati, mira tú. Ahí pues vamos inspirándonos algunos temitas, también por ahí nos están pasando otros temitas para poder grabar y así de poquito a poco salir adelante. Qué bueno. A ver, Nati, ¿qué tiempo te demora esa canción en componerla? Bueno, eso sí me llevó más de un año componerla y más todo ponerle la música, todo eso. Queremos saber más de Nati, pues, ¿no? ¿Qué haces los domingos en casa? Bueno, los domingos, yo estaba en provincia, recién acabo de llegar el día viernes, he llegado a Lima y pues tuve la oportunidad de un amigo que me invitó acá y por aquí estamos presentes. Bueno, tuve la oportunidad de viajar a distintas provincias, gracias a Dios por ese bonito acogimiento a donde hemos ido y pues a seguir adelante. Muchas gracias al público que nos apoya día a día. Qué bueno. A ver, Nati, tantos años cantando, 6 años me dices, ¿cuál es la canción que te ha traído más satisfacción? Ay, 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 ahí vamos. Claro que sí, vamos. Con este temita que yo lo grabé hace años, pues dejé a mi pueblo. Cuando me vine de mi pueblo, dejé a mis padres llorando. Cuando me vine de mi pueblo, dejé a mis padres sufriendo. Solamente por quererte a ti, lindo amorcito. Solamente por amarte a ti, lindo cariñito. Wow, wow. ¿Terminaste tu composición, Nati? No, eso sí es un tema derecho reservado. Pero sí, con ese tema lo grabé, eso fue mi primera grabación. Mira tú, a ver, Nati, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Pues me encuentran como Nati del Perú en mi página oficial de Facebook, también en YouTube y también en TikTok. Muy bien. ¿Algún mensaje para los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? Siempre la perseverancia, siempre seguir ahí luchándola, ¿no? Aunque no será fácil, pero siempre lucharla día a día. Perfecto. A ver, un número de teléfono que nos pueda dar. Claro que sí, apunta la placa. 958-52-46-99. Eso es para contratos, ¿sí? Para contratos. Ahora de maltrato, pues, Nati, ¿eh? Maltratos, bueno, eso le daré, ¿no? De mi manager. Bueno, qué bien, qué. A ver, Nati, tantos sitios que has viajado, me imagino que tienes anécdotas que te haya pasado, cuenta una de ellas, pues.
Uy, sí, hemos pasado, como se dice, hemos pasado hambre, sueño, de todo, ¿no? De todo, pero ahí estamos. Bueno, una vez estábamos regresando de viaje de Juliaca a Lima y por aquí, por Atico, se derrumbó y eso creo no hubo pase una semana. Y tuvimos que regresar de nuevo a Juliaca, a Cusco, a Banjaire. En una semana llegamos a Lima. Bueno, esas son circunstancias de la vida del artista, ¿no? Que tenemos que pasar. ¿Con qué artista has cruzado escenarios? Bueno, mayormente he tenido la oportunidad de conocer a los grupos del sur, mayormente por allá. Hemos trabajado con las Mañaneras del Amor de Luchito Grados y sí tuve la oportunidad de cruzar por ahí con varios artistas conocidos. Una vez más, tu número telefónico. 958-52-46-99. Qué bueno. A ver, Nati, ¿en tu familia alguien tío de la música aparte de ti? Bueno, sí, tenía mi tío que tocaba la guitarra, con él yo aprendí a cantar gracias a mi tío y a mi primo que me enseñaron desde chiquita. Bueno, gracias a ellos ahora soy la que soy. Qué bueno. Bueno, Nati, un gusto entrevistarte, pues espero ser otra entrevista ya muy lejana, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Nati. Claro que sí, bueno, gracias señor Genaro Huaraca de Producciones Creagen. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta bonita oportunidad y que siga adelante, ¿no? Cultivando lo nuestro. Ok, Nati, un abrazo, pues. Hasta luego.